vamos a estar presidiendo la mesa, Carlos Idoria, argentino, y un servidor de México, Luis Eduardo Morales. La primer charla es del doctor Rafael Maldonado. Rafael Maldonado es jefe de nefrología y trasplante de la clínica privada de Vélez Sarsfield en Córdoba, Argentina, presidente de la Sociedad de Nefrología e Hipertensión y del Medio Interno de Córdoba, presidente de la Fundación para Investigación en Nefrología y Trasplante FUNEIT y director del posgrado de la clínica privada Vélez Sarsfield por la Escuela de Nefrología de la Universidad Nacional de Córdoba. Rafael, adelante, por favor. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Somos muchos speakers y hay mucho para charlar. Bueno, la primera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la estén pasando bien, que estén disfrutando de este congreso. La verdad, nosotros como organizadores estamos muy contentos de tenerlos acá. Y bueno, esta sesión es la de trasplante. Si pueden... no tengo el... perdón. Era yo el que tenía que pasar. Bueno, gracias Luis por la presentación. Vamos a comenzar. Bueno, yo voy a tratar de explicarles cuál es la situación del trasplante renal donante vivo en Latinoamérica. La agenda es bastante sencilla. Vamos a tratar de hablar de por qué el donante vivo. A ver si puedo convencerlos absolutamente de que tenemos que apostar en él. La perspectiva histórica desde Argentina, la situación mundial como un breve enfoque, luego dedicarnos al enfoque latinoamericano, cómo está la situación en este momento. Y por otro lado, la experiencia argentina, gracias a la gentileza del INCUCAI, la doctora Liliana Vicignano, que es la directora científico y técnica, me ha permitido pasarle los datos oficiales del INCUCAI. Y por último, algunas conclusiones. Bueno, ¿por qué el donante vivo? Porque sin duda es la mejor opción de tratamiento posible de la enfermedad renal crónica. Ya a medida que incrementan los trasplantes, va mejorando la supervivencia a largo plazo, a pesar de que todavía no hemos podido controlar estrictamente la incidencia de rechazo agudo y la pérdida de rechazo crónico. Pero ya nos decía el doctor Poggio en su reciente publicación en CJASN, que ya la vamos a poder ver, cómo ha mejorado esta supervivencia en el donante vivo. Es un pool importante de donantes que equilibra las necesidades en general insatisfechas. Yo creo que es una posibilidad, sobre todo a la hora del incremento permanente y sostenido que va teniendo la lista de espera en nuestros países, y depende en gran medida del convencimiento, del compromiso de los equipos de trasplante. Es una importante alternativa, por otro lado, para pacientes sensibilizados, tanto para AB0 incompatible como para trasplante cruzado, a pesar de que nuestros países todavía no se han movilizado concretamente en estos trasplantes. Bueno, acá podemos ver el trabajo de Emilio, que él fue dividiendo de acuerdo a las eras de trasplante, a los momentos de trasplante, y finalizando. Yo creo que se puede marcar con el puntero, pero no se puede. Bueno, esto logró a los 10 años un 20% de sobrevida y esto fue creciendo progresivamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esa es una muy buena noticia y definitivamente, tal como lo expresaban en la conferencia de consenso en buenas prácticas de donante vivo, esta es la mejor opción de tratamiento para esta enfermedad renal crónica avanzada. Por lo tanto, si nosotros, ¿y por qué lo es? Digamos, lo es porque si comparamos, siempre tenemos que comparar con diálisis, con la lista de espera y también con los donantes fallecidos, porque definitivamente ustedes los pueden ver, esos son datos de URDS del 2015, en donde claramente el donante vivo tiene la mejor supervivencia del injerto a largo plazo. También ONT nos mostraba que versus diálisis, cualquiera de los trasplantes, ustedes pueden ver en las curvas, cualquiera de los trasplantes que ustedes elijan, obviamente que el donante vivo va a estar en las mejores curvas de sobrevida, pero cualquier trasplante
con un KPDI inclusive en mayor de 85%, es mejor que el paciente en diálisis y mantenerse en la lista de espera. Y cuando analizamos el costo, la calidad de vida y los costos en salud, también esto impacta muchísimo más, como pueden ver en el estudio QALY a 10 años, en donde esto lo mostró recientemente ONT en comparación con diálisis. Por lo tanto, es un tratamiento que mejora la calidad de vida y presenta una mejor relación costo-efectividad. Por otro lado, siempre tengamos en cuenta que el trasplante nace desde el donante vivo. El primer trasplante en 1953 en Brigham and Women's en Boston fue de estos gemelos que duraron 8 años en la sobrevida y gracias a eso a John Murray le dan el Premio Nobel de Medicina, en donde él en su discurso hablaba, en su discurso de entrega de su Premio Nobel, hablaba de este acto de responsabilidad ética que significaba sacarle un órgano a una persona totalmente sana para entregárselo a otra persona para mejorar su calidad de vida y su sobrevida. Por lo tanto, y dentro de la historia de Argentina, no estuvimos muy lejos en esos primeros trasplantes, en donde en el 57 el trasplante exitoso, Lanari, Molins, Rodó, Croxato, en Buenos Aires en el 57, y en el 68 el doctor José Pipa Flores, acá en Córdoba, Argentina. Por lo tanto, dentro del modelo de lo que nos enseñaron los españoles durante muchísimos años para conseguir realmente cifras de donación muy importantes, el donante vivo sigue siendo un pool de donante cuya responsabilidad está en el equipo, en la estimulación, en el estar convencido de ello, pero no podemos dejar de lado que esto se une al resto de los donantes. No debería ser lo más importante para nosotros y esto lo quiero dejar bien claro en el mensaje, sobre todo para los jóvenes. Bueno, ¿cuál es la situación en Latinoamérica? Siempre asumimos los datos del Observatorio Global, en donde vemos que siguen creciendo el número de trasplantes renales, 92.500, pero tenemos menos del 10% de cobertura de las necesidades que tenemos de órganos. Por lo tanto, y el 38% es donante vivo. No es para nada despreciable y eso es sumamente importante. ¿Qué pasa en Europa y Norteamérica? ¿Cómo funcionan? 17% el aporte de Europa, 29% Norteamérica. En esto Latinoamérica va ayudando. Cuando tomamos las Américas en conjunto, pueden ver en amarillo versus naranja. En amarillo están los donantes vivos y ahí tenemos el aporte que hace América en general al trasplante mundial. Y luego cuando analizamos todos los donantes por millón hasta el 2021, son datos muy recientes del Observatorio Global, vemos que Argentina y Uruguay se encuentran como a la mitad de la lista, luego le sigue Brasil, México y Colombia, como los países que han tenido un gran impacto en esto, y luego de eso vienen el resto de los países de Latinoamérica, en donde estamos un poco a la cola todavía de los trasplantes. Por eso hay mucho por mejorar, hay mucho por trabajar. Cuando analizamos ya puntualmente, vemos que Argentina, Uruguay, 27 por millón. Acá sobre la derecha podemos ver vivos y fallecidos juntos. Por lo tanto, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Chile y Colombia dentro de los primeros lugares, teniendo en cuenta el gran impacto que tiene en México la donación, el donante en vida. México está alrededor de un 15, luego Colombia 12.1 y 21.3 para Brasil. Entonces, pero el resto está muy por debajo de la media, que estamos en 7.5 por millón de población. Por lo tanto, hay mucho para mejorar. Bueno, son datos similares. Estos son datos de la OPS, recientemente publicados por Mauricio Beltrán Durán, que me ha facilitado estos slides. Como así también podemos ver dónde tenemos que hacer foco y por qué estimular
este trasplante. Justamente la evolución de la mortalidad en la lista de espera en Latinoamérica prácticamente no se ha movido por años. Tenemos cerca de 3.000, 3.100, 3.035 en el 2021. Luego de la pandemia que hubo un decrecimiento, pero eso no significó que no haya habido muertes. Esto es gracias a la gentileza de Mauricio. Bueno, acá lo pudieron ver, recientemente lo ha presentado Liliana en la otra conferencia, cómo se ha dado la evolución en Latinoamérica de los trasplantes, el impacto de COVID y luego la recuperación en la última etapa. Y cuando analizamos todos los donantes fallecidos y vivos en Latinoamérica, Uruguay y Argentina está dentro de los primeros lugares en la tasa de evolución de trasplantes, y luego le sigue Chile, México, Colombia como de los más representativos. Bueno, y vamos a ver qué pasó en Argentina. ¿Cuál es la situación de Argentina? Como sabemos, en Argentina tenemos cerca de 30.000 pacientes en diálisis, solamente 5.100 en la lista de espera y solo el 17% en la lista de espera. Eso ha variado con el tiempo, pero en general no se ha modificado. Nos cuesta mucho superar el 20% y esto es algo que tenemos que trabajar intensamente en todos los centros. 1.500 trasplantes por año, por lo tanto, como sabemos, eso es totalmente insuficiente para lo que necesitamos. Y solo algunos datos de la encuesta argentina que hicimos en el 2016, en donde se analizaron 28 centros de trasplante de la Argentina, no estaban todos, y le preguntamos la cantidad de trasplantes que hacía anualmente en los últimos 5 años. 77% había hecho más de 20 trasplantes por año. Esos eran los que habían contestado. ¿Y qué pasaba con el donante vivo en los últimos 5 años? Solo el 18% había hecho más de 21 trasplantes, y como ven, en naranja el 43% tenía entre 7 y 10, y el 25% entre 11 y 20, si bien fueron elegidos al azar. Por lo tanto, nos queda mucho por trabajar y por desarrollar este tipo de trasplante. En los datos recientemente publicados, que publicamos con Liliana en Kidney 360, podemos ver que a lo largo de toda la corte argentina, 31% es el donante vivo versus casi el 70% donantes fallecidos en la Argentina. Podemos ver que las causas de muerte fueron infección y cardiovasculares, pero la infección sigue siendo, está en primer lugar en nuestro país, y la causa de muerte, la disfunción crónica del injerto, como pasa habitualmente. Cuando vemos en amarillo pueden ver la sobrevida de paciente injerto donante vivo versus donante fallecido, y pasamos a los datos ya oficiales del INCUCAI. Estos datos se analizaron del 2006 al 2022, son los más recientes. Podemos ver primero la supervivencia del trasplante donante fallecido para tenerlo como referencia, y ustedes pueden ver abajo de la columna los datos de OPTN para tenerlos como referencia. No estamos tan alejados de las bases de datos internacionales, sobre todo americanas, tanto sobrevida de paciente injerto en azul y en naranja. Luego, con relación al donante vivo, hago una salvedad del donante vivo preemptivo, en donde hay 12% pediátrico y 4% adulto. Todavía no representa algo muy importante y hemos tenido un solo caso que viene de donante fallecido. Como vemos, la etiología, la desconocida, o sea, todavía estamos fallando en la etiología de poder descubrir por qué ingresan nuestros pacientes, 26% y glomerulonefritis 23%, y en el pediátrico lo más importante es nefropatía obstructiva con 18% y 13% para glomerulonefritis. Cuando analizamos la edad media del donante, estamos en 38 para el adulto, 38 la mediana de edad del adulto y 12.4 para el pediátrico en el receptor. La mayoría son sexo masculino y están 2.5 años en diálisis y 1.8 para el pediátrico. En general prácticamente no están en la lista de espera y tienen una isquemia fría de 1.5 horas, que prácticamente es poco significativa. Cuando analizamos las características del donante, como siempre, quienes donan muchísimo más, las mujeres.
es decir, 61% las mujeres. ¿Y cómo es el porcentaje, cómo se dio esta relación? Madre y padre en un 38%, hermana, hermano 33% y esposa, esposo 15%, y siempre las mujeres a la cabeza de la donación. En las características donante-receptor, la mayoría lo hicieron con 2 y 3 mismatch, recibieron inducción en el 76% y tuvimos trasplantes incompatibles. Ahora vamos a la sobrevida, ya estoy terminando. La sobrevida del adulto la pueden ver acá, casi muy similar a UPTN, 92 y 90% versus 73 versus 90 y 81. Lo mismo pasa, ya tenemos una disminución cuando hacemos el estrato por edad. Sobre todo en mayores de 60 años cae considerablemente el paciente y cae considerablemente el injerto, como ustedes pueden verlo. Y la compatibilidad de grupo prácticamente tiene la misma supervivencia en ambas, tanto de paciente como injerto. Por lo tanto, este es un dato alentador para este tipo de trasplante, no así para los diabéticos versus no diabéticos. Es decir, acá sí hay diferencias en ambas curvas. Y por último, cuando hacemos el análisis de regresión, tanto la edad mayor de 60, el tiempo en diálisis más de 2.4, la presencia de diabetes, tanto para paciente y de la misma forma para injerto, son las variables que fueron significativas en la regresión logística de Cox. En el pediátrico tenemos buenos datos de sobrevida, a 10 años 87 y 65% paciente injerto. Y los desafíos, bueno, y ya vamos terminando. Los desafíos del trasplante en la Argentina son tratar de mantener la equidad y el equilibrio de acceso, el equilibrio de acceso en la enfermedad renal crónica avanzada, tener un enfoque bioético, pensar que realmente hay un gran desbalance entre la población en diálisis, los inscriptos en lista de espera y el trasplante renal. El enfoque de Estado es tratar de no olvidar la donación de muerte encefálica y los donantes expandidos y utilizar todo tipo de pool de donantes que podamos mejorar. Y el enfoque es incrementar a través del estímulo de las sociedades. Tenemos muchas sociedades que están involucradas en el incremento del donante vivo. ¿Se puede realizar? Sí, yo creo que se puede realizar. Hay muchos programas que estimulan todo esto. La promoción hoy juega un valor fundamental, sobre todo para bajar la morbimortalidad en lista de espera, que es lo más importante. Teniendo en cuenta que también este trasplante es costo efectivo. ¿Cómo lo podemos lograr? Con información óptima terapéutica, superación de barreras técnicas y la protección de los donantes. Hoy el INCUCAI ya ha establecido el seguimiento de donantes por el CINTRA y eso es algo muy importante, al menos un seguimiento por año. Y tenemos las conclusiones en donde el donante vivo en Latinoamérica y Argentina ocupa un lugar muy importante y es un pool que debemos motivar e impulsar. Por otro lado, mejorar las políticas públicas de procuración de órganos y compromiso de los estados para bajar la mortalidad en la lista y mejorar la supervivencia del injerto, mejorar la calidad de vida y, por otro lado, el tratamiento es costo efectivo. Muchísimas gracias. No nos olvidemos de darle las gracias a nuestros donantes. Gracias, doctor Maldonado. Continuando a continuación, el doctor Camilo Montero, quien es especialista en medicina interna y nefrología, coordinador del programa de trasplante renal de las clínicas Colsanitas y el Country en Bogotá, Colombia. Muy bien. Cuando nos hablan de donantes, anticuerpos donante específico, usualmente lo asociamos con un desenlace adverso en trasplante renal. Y frecuentemente estamos oyendo de estrategias para reducir la probabilidad de que esto llegue a pasar. Evitemos eventos sensibilizantes, trasplantemos con la mejor compatibilidad posible, demos un tratamiento inmunosupresor apropiado, en dosis apropiadas y sobre todo la adherencia. Y es algo que debemos seguir haciendo, evitar que nos suceda. Pero cuando hay presencia de anticuerpos donante específico, ¿qué podemos hacer? Cuando ya están allí, cuando no lo pudimos evitar. Bien, esta es una experiencia del grupo francés, más de 1000 pacientes, donde queda absolutamente claro el desenlace
entre pacientes con trasplante renal que tienen presencia de anticuerpos donante específico en comparación con quien no la tienen. Más aún cuando estos anticuerpos donante específicos son de mayor intensidad medidos porque son capaces de fijarse 1Q, porque el MFI está muy alto, por C3D, por múltiples estrategias, pero la intensidad tiene un impacto enorme. Entonces, no solo tenerlos, sino si son muy intensos, nos va a generar problemas en trasplante renal. Y cuando hablo de problemas, hablo de dos: una menor supervivencia del injerto renal y mayor mortalidad en esta población. Existen dos escenarios a los cuales nos enfrentamos en presencia de anticuerpos con donante específico. Pretrasplante, aquel paciente que está en lista, que está altamente sensibilizado y que su probabilidad de encontrar un potencial donante es muy baja, algo que nos va a suceder con mayor frecuencia en nuestra región en unos años, y aquel paciente que está trasplantado y en medio de su seguimiento presenta anticuerpos donante específico. Aunque los desenlaces son diferentes, yo quiero que nos enfoquemos en estos dos escenarios. El primero, pacientes que están en lista de espera y tienen presencia de anticuerpos o están altamente sensibilizados. Pues yo no sé si ya hay, pero sí hubo en los últimos 15 años dos tendencias. Aquellos que aceptaban que podíamos sobrepasar esa barrera a través de medicamentos y aquellos que no lo aceptaban. Las dos teorías nos han ayudado a evolucionar. La primera, quienes no lo aceptan. No podemos tratar esos anticuerpos con medicamentos, nos decían que hiciéramos programas de donación pareada, buscáramos donantes que fueran compatibles y de esa forma pudiéramos evitar esos desenlaces adversos. Y esto creció bastante en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos y en países de Europa, y algunos países en Latinoamérica tienen programas de donación pareada. Requiere logística, requiere trabajo, pero es algo que se puede lograr. Los desenlaces, a pesar de ser una población altamente sensibilizada, los desenlaces en esta donación pareada eran iguales a los desenlaces con cualquier otro sistema de asignación de órganos, a 1, a 3 y a 5 años. Es decir, no tenían un impacto negativo en la supervivencia de los injertos renales, pero no fueron suficientes. Comenzaron a crecer y a crecer y a crecer, y hay un momento en el que nos quedamos, a pesar de buscar donantes altruistas, donantes familiares, nos quedamos sin donantes o se quedaron en Estados Unidos, nosotros no lo hemos intentado aún. Y otra estrategia fue los programas de priorización, es decir, aquellos pacientes altamente sensibilizados que tengan un puntaje, que tengan una asignación mayor, que tengan sistemas que nos permitan hacer una evaluación previa virtual como el precalculado, y esto mejoró también el acceso de esta población a trasplante renal, pero tampoco fue suficiente. Entonces viene el otro grupo, el que dice, pues si están sensibilizados yo lo voy a desensibilizar. Y en los primeros años, 2000, 2002, comenzaron a hacerse estrategias de sensibilización que por fisiopatología, y todos las conocen los que trabajan en trasplante, inmunoglobulina, rituximab, plasmaféresis, estrategias bastante fuertes, demostraron que desensibilizarlo y llevarlo a trasplante, a pesar de ser un paciente de alto riesgo inmunológico, era mucho mejor que dejarlo en lista de espera. Y eso también es válido. Pero estas estrategias realmente no son completamente eficaces. No todos los pacientes la logran. Requieren planeación, usualmente requieren un donante vivo, requieren tiempo, costos, ¿sí? Y repito, no todos los pacientes responden. Aquellos que están altamente sensibilizados, es usual decir en algunos grupos que con un MFI arriba de 10.000 ningún esquema de sensibilización, de desensibilización va a funcionar. Entonces quiere decir que no es efectivo para todos. Entonces nuestro objetivo, no tenemos señalador, bueno, nuestro objetivo es tratar de llevar a estos pacientes altamente sensibilizados en un trasplante con unas pruebas cruzadas que sean negativas, tanto por citotoxicidad MEA por complemento como por citometría de flujo. Ese es el ideal para lograr los mejores desenlaces. Y el objetivo a lo que tenemos que llegar es a eso. Y viene el segundo escenario, paciente trasplantado con presencia de anticuerpos donantes específicos. Es a lo que nos enfrentamos día a día y siempre tenemos una gráfica, hoy quise traer otra porque no es un estudio, son varios y aquí hay 4, que nos dicen que la primera causa de pérdida del injerto renal no asociada a muerte es inmunológica, es por presencia de anticuerpos donantes específicos. ¿Y qué tenemos allí? Este es el consenso de expertos, lleva tal vez un par de años, y lo que quería que miraran es el grado de recomendación de las terapias actuales, inmunoglobulina, rituximab, optimización, esa palabra que se llama optimización de la inmunosupresión, que a veces suena muy vaga, muy etérea, ¿cierto?
pero no hay una recomendación específica, no tenemos evidencia que hacer hoy en día. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos medir si un paciente responde o no a un tratamiento cualquiera, de los que vamos a hablar más adelante? Este es un estudio bien interesante, bien bonito, y lo que hace es que compara los desenlaces en pacientes con anticuerpos donantes específicos preformados o de nuevo adquiridos durante el trasplante. Y les dan tratamiento, ¿con qué? Inmunoglobulina, plasmaféresis y rituximab. Eran 80 pacientes, solo respondieron 27 de estos pacientes. Es decir, la gran mayoría no responde, pero de los que respondieron tenemos un hallazgo. Los que respondieron fueron aquellos que fueron capaces de reducir la intensidad de esos anticuerpos donantes específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que las estrategias de tratamiento en principio deberían ir encaminadas a reducir ese número de anticuerpos donantes específicos y la intensidad. Bien, entonces vamos a recorrer el camino. El primero es el que está abajo y es pacientes que están en lista de espera y tienen un cross-match positivo. Aquí tenemos el endotelio, a la derecha de ustedes tenemos el endotelio y los anticuerpos donantes específicos van a actuar allí. Entonces, si lo que queremos es reducirlo, ¿qué estrategias tenemos para bloquear estos anticuerpos? Pues recientemente hablo un poco más de 5 años, tenemos estas serinas, estas proteasas, estas tijeras que son derivadas del Streptococcus pyogenes, que es altamente, muy específico para este fragmento de la inmunoglobulina y la corta en 2 momentos. Al cortarla, nuestro fragmento de constante de la inmunoglobulina pues no puede actuar ni con el complemento ni con citotoxicidad celular, es decir, se anula completamente. Podemos usarlo en trasplante y esto fue lo que hizo un grupo, 2 grupos, en Los Ángeles y en Suecia, con 25 pacientes altamente sensibilizados en lista de espera, que llevaban mucho tiempo esperando su riñón, que le habían hecho pruebas con múltiples donantes, todas positivas, y les aplicaron una dosis de este medicamento. Ahí se dan cuenta las características. La gran mayoría eran donante cadavérico, tenían pruebas cruzadas positivas en ese momento. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues es dramático. Con el uso de este medicamento, 4 a 6 horas antes del trasplante, se borraron literalmente, desaparecieron completamente los anticuerpos donante específico y permitieron que estos pacientes fueran llevados a trasplante con una prueba cruzada negativa. Entonces, un primer punto, tiene problemas. ¿Sí? Recuerden que utilizamos muchos medicamentos tipo inmunoglobulina, los cuales también va a bloquear, tenemos que hacer cambios, y es una estrategia de una sola bala. Cuando hablo de una sola bala es que el 100% de los pacientes generaron anticuerpos contra este medicamento. Si lo volvemos a utilizar, ¿cómo va a ser la eficacia? No lo sabemos, pero probablemente es una estrategia de una vez. Ahora bien, los pacientes borraron los anticuerpos, pudimos llevarlo a trasplantes, y durante la primera semana esos anticuerpos se mantienen bajos, pero a partir de la primera semana comienzan a elevarse y comienzan a hacer un rebote. Entonces comienzan casi que a subir a los niveles previos al trasplante. Y esto llevó a que en el seguimiento, creo que se me pasó alguna, en el seguimiento a 3 años de esta población, el 40% desarrollaron rechazo mediado por anticuerpos. Y ya sabemos que es un desenlace adverso, pero tenemos un punto. Podemos llevar pacientes con cross-match positivo a trasplante de forma segura. ¿Qué hacemos con el rechazo mediado por anticuerpos que hacen estos pacientes? Pues también, dentro de la fisiopatología está que esos anticuerpos actúan mediados por el complemento y tenemos terapias anticomplemento, complemento terminal como el eculizumab, y también un grupo de pacientes, fueron 26 pacientes, 25 pacientes, fueron llevados, pacientes otra vez, alto riesgo, sensibilizados, cross-match positivo, fueron con donante vivo, fueron llevados a trasplante renal con eculizumab. Una pauta bien agresiva, especialmente durante los primeros 3 meses. Los resultados los compararon con una cohorte histórica de pacientes similares. La tasa de rechazo en la cohorte histórica está allí, estas eran las características, era del 40%. Con eculizumab se redujo esa tasa de rechazo mediado por anticuerpos al 8%. Es decir, fue eficaz. Y otra vez, como que nos emocionamos y tenemos la solución, podemos hacer este trasplante. Pero sucede que en el seguimiento en el largo plazo, y hablo a 7 años de esta población, la supervivencia de los pacientes es similar si fueron o no tratados con eculizumab. Pero el 60%, 6 de cada 10 de estos pacientes presentaron rechazo mediado por anticuerpos en el largo plazo. Es decir, estamos logrando controlar la primera fase, pero no el seguimiento a largo plazo de esta población. Y aquí está claro
como les decía, que una gran mayoría de pacientes tratados con eculizumab fueron capaces de no tener rechazo agudo mediado por anticuerpos, pero el rechazo crónico, el daño crónico del riñón se mantuvo. Y esto es posiblemente dado a que los anticuerpos con eculizumab permanecen. Y yo lo que bloqueo es la acción dada por el complemento, pero también tenemos acción dada por citotoxicidad mediada, celular mediada por anticuerpos. Pero entonces ya tenemos dos estrategias que eventualmente, no sé si lo van a hacer, en este momento no conozco estudios, que mezcladas nos pueden, cross-match positivo podemos trasplantar y con eculizumab podríamos bloquear el rechazo mediado por anticuerpos. Pero entonces vamos al tercer paso. ¿Y qué hacemos con el rechazo mediado, el rechazo crónico? Entonces con el rechazo crónico tenemos nosotros nuevas estrategias como aquellas que inhiben citoquinas. Específicamente hablo de interleuquina 6. Rápidamente, la interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria multifuncional profundamente relacionada con la regulación del sistema inmune. La interleuquina 6 me va a estimular una respuesta en una célula que es la célula T nativa y me va a producir algo que se llama la célula T folicular. Esa es la que viaja allá al centro germinal y se ubica en esa frontera de la célula B y la célula T. Esa célula T folicular expresa el CXCR5, que no es nada diferente a alguien que llama, que atrae al linfocito B nativo, le dice, venga para acá y produzcame plasmoblastos y células plasmáticas. Todo eso dirigido ¿por quién? Por la interleuquina 6. Y ese plasmoblasto produce más interleuquina 6, más células plasmáticas y más anticuerpos donantes específicos, que van a llegar al endotelio y van a producir activación del endotelio y más liberación de interleuquina 6. Entonces, si yo soy capaz de bloquear la interleuquina 6, podría ser que fuéramos capaces de reducir la cantidad de anticuerpos donantes específicos y de mejorar el perfil de inmunorregulación. Ese es el resumen, porque la interleuquina 6 bloquea, inhibe la producción de células T y células B reguladoras. Esa es la teoría. Bien, entonces fueron probados estos medicamentos, conocemos dos, creo yo que los conocemos más por la pandemia que por trasplante, que son el tocilizumab y el clazakizumab. Inhibidores de interleuquina 6, la podemos bloquear en el receptor en la membrana como el tocilizumab o la interleuquina 6 de forma directa como lo hace el clazakizumab. No sé qué pasó, pero bueno, el estudio de tocilizumab inicial en cerca de 30 a 40 pacientes trasplantados con rechazo crónico encontró que era capaz de estabilizar la función renal, de reducir el nivel de anticuerpos donante específico y mejorar la supervivencia a 3 años de estos pacientes, pero tuvo un problema. 4 pacientes tuvieron que suspender el medicamento y al suspenderlo se generó un rebote muy fuerte de anticuerpos y perdieron el injerto. Por eso hay expectativa con lo que pueda suceder si somos capaces de bloquear la interleuquina 6, no en el receptor, sino directamente. Y en 2 escenarios hay estudios, especialmente del centro, el Cedar Sinai en Los Ángeles, en pacientes pretrasplante, como es este caso, con cerca de 20 pacientes que eran altamente sensibilizados, les ponen interleuquina 6 unas semanas antes del trasplante, de esos 20 logran trasplantar a 18 con donante cadavérico en el primer año, los desensibilizaron y lograron encontrar un donante en la lista, los llevan y estos pacientes tienen una característica, no hacen rebote, es decir, bajaron los anticuerpos como ustedes ven allí y al primer año no generaron rebote. Y cuando se mide el perfil de inmunorregulación, el perfil de células T y B reguladoras era mayor en esta población. Es decir, allí hay un dato importante. Y también lo hicieron en pacientes con rechazo crónico mediado por anticuerpos. Aquellos que tenemos que tienen donante específico de nuevo, también fueron 20 pacientes. Y aquí sí compararon. A 10 les pusieron inhibidor de interleuquina 6 y a otros 10 los dejaron con placebo. Pero a las 8 semanas, encontrando la respuesta que tenían aquellos a que se les dio el medicamento, hicieron que el grupo placebo también tuviera intervención con interleuquina 6. Lo que encontramos fue disminución en el nivel de anticuerpos, en el primer grupo, obviamente de entrada, en el segundo después de la 8ª semana, y encontramos que las curvas de mejoría de la creatinina eran satisfactorias, eran positivas. Esto lleva a que se cree un ensayo clínico del cual participan 10, 15 centros de trasplante en Latinoamérica. Allí está Argentina, allí está Brasil, allí está México, allí está Colombia, y esperamos tener una respuesta en los próximos 5 a 10 años, ojalá positiva para esta población. Entonces, seguimos en nuestro camino, ya tenemos cross-match positivo, ya tenemos pacientes que hacen cómo reducir el rechazo, eventualmente vamos a tener estrategias para tratar el rechazo crónico. ¿Y qué hacemos con la inmunosupresión? La inmunosupresión en todos los estudios que les hablo es la triple.
Inhibidor de calcineurina, tacrolimus, ácido micofenólico y esteroides. Pero hay otras estrategias. Y entre estas están los inhibidores de la coestimulación, específicamente el Belataceb. Belataceb es el único medicamento que en ensayos clínicos a 7 años o parciales ha logrado demostrar una mejor supervivencia comparado con ciclosporina, una mejor tasa de función renal, de filtración glomerular, pero tiene un hallazgo muy importante, y es que en el largo plazo el número o la proporción de pacientes con presencia de anticuerpo donante específico fue mucho menor. ¿Sí? Y estudios también de conversión encuentran exactamente lo mismo. Darles Belataceb a los pacientes reduce la probabilidad de encontrar anticuerpos donante específico, y esto lo hace por un mecanismo similar a lo que hace el inhibidor de interleuquina 6. Interactúa en esa frontera que les hablé, el linfocito T, el linfocito B, para no permitir la activación del linfocito B y de los plasmoblastos. Se han realizado estudios en pacientes sensibilizados con Belataceb y resulta que no presentan rechazo mediado por anticuerpos, pero sí presentan una alta tasa de rechazo celular, 25%, algo que también se viene trabajando porque aparentemente somos capaces de definir antes de darle Belataceb a un paciente, saber cuál va a ser tanto rechazo o cuál no. Y tiene que ver con los polimorfismos o la ausencia de CD28 en ese linfocito T en el largo plazo. Repito, vienen estudios en curso con respecto a la terapia con Belataceb, pero yo no estoy seguro, si vamos a tener una combinación que nos permita mirar todo esto. El seguimiento rápidamente, hoy podemos hacer un seguimiento no invasivo, single bead antigen más un DNA libre, con el problema, nos hablaba ayer el doctor Emilio Pocho, de que después del primer año tenemos mucha enfermedad glomerular y eventualmente vamos a necesitar una biopsia para definir la causa. Por Latinoamérica rápidamente tenemos que mejorar en nuestro análisis de riesgo inmunológico, tenemos que hacer muchísimas más estrategias de cruce, single bead antigen, pruebas que yo creo que nos hace falta, lo mencionaba también el doctor Buenrostro ayer, y lo que sí queda clarísimo es que son estrategias que son novedosas, que vienen, que tenemos mucha esperanza en que salgan bien, pero van a tener costos altos. En conclusión, tenemos que continuar con las estrategias de prevención de anticuerpos donante específico, los programas de asignación con priorización, la donación pareada, esperar los resultados de estos estudios clínicos y que sepan que Latinoamérica hace parte de los estudios de los que esperamos resultados en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Por último, vamos a cerrar con la plática del doctor Emilio Pollo, director médico de la Clínica de Trasplante Renal de la Cleveland Clinic, y quien nos va a presentar trasplante anticipado, estrategias de evaluación. Sí, 15 me quedan a mí nomás. Bueno, muchísimas gracias de vuelta. Vamos a hablar, voy a tener que pasar un par de diapositivas rápidas. Vamos a hablar de trasplante renal anticipado. Estos son los temas, por qué hacerlo, las ventajas, cuándo y cuál es el impacto económico al sistema de salud si hacemos esto. Las ventajas, mejor calidad de vida, les voy a explicar. Los pacientes no se exponen a riesgos y complicaciones asociadas a la iniciación del tratamiento dialítico. Se evita el acceso vascular, se facilita la continuidad laboral, menos costoso para el sistema de salud, mejor sobrevida del injerto del paciente a largo plazo y menor rechazo del injerto. En Estados Unidos, estos son pacientes que se inscriben en lista de espera sin haber comenzado diálisis. Ustedes pueden ver que la tendencia va en aumento. Hoy por hoy probablemente un 5% de los pacientes se inscriben en lista de espera antes de empezar diálisis. Este fue la primera experiencia, estamos hablando de 1990 o 90 y pico, es un estudio de Inglaterra, donde se estudiaban retrospectivamente 1.400 trasplantados renales, de los cuales 118 eran de donantes vivos, y un 11% de aquellos fueron trasplantados antes de empezar diálisis. Lo que ustedes pueden ver acá, que los pacientes estos tenían menor DGF, es probable porque al tener función residual uno puede aguantar más tiempo antes de hacer diálisis porque el paciente puede controlar el potasio y el volumen de una mejor manera. Eran menos sensibilizados, los pacientes tenían menos transfusión, tenían menos complicaciones y eran mayormente receptores de donantes vivos.
También, a diferencia, esto es algo interesante, tenían mayor rechazo a aquellos que se habían trasplantado con un donante vivo, probablemente porque era subclínico en el momento al tener función residual, el paciente era más difícil de diagnosticar un aumento de la creatinina, por ejemplo. A largo plazo, estos pacientes tenían mejor sobrevida. En el primer estudio, voy a pasar al segundo, este es un estudio ya a nivel de Estados Unidos, usando el registro de trasplantados renales de 1988 a 1998, y el objetivo era describir a aquellos pacientes que se trasplantaban antes de diálisis, y lo que hicieron fue en donantes cadavéricos y evaluaron la sobrevida de los pacientes que recibían un riñón del mismo donante pero estaban en diálisis, comparado con la sobrevida de los receptores de ese mismo donante del otro riñón que había ido a un paciente que no había empezado diálisis. Lo importante a ver acá es que la sobrevida de aquellos pacientes que habían sido trasplantados dentro de los 6 antes de empezar diálisis o dentro de los 6 meses de haber iniciado diálisis tenían mucha mejor sobrevida que aquellos pacientes que ya llevaban 6 meses en diálisis. Cuando uno divide donante vivo y donante fallecido, uno puede ver que aquellos pacientes con trasplante preventivo tienen mucha mejor sobrevida del injerto, ya sea en donante vivo o en donante cadavérico. Ustedes pueden ver que siempre la mejor sobrevida es con un donante vivo, como dijo el doctor Maldonado, especialmente si reciben el trasplante de forma preventiva. Y cuanto más tiempos en diálisis, peor el resultado. ¿Por qué tienen mejor ventaja? Esta es una teoría, es porque aquellos pacientes, perdón, no tengo un marcador, pero ustedes pueden ver que los pacientes que habían sido trasplantados en este estudio, también con el registro de Estados Unidos, preventivamente tenían menos rechazo a largo plazo. Dados sus excelentes resultados, se hizo más popular el trasplante preventivo en Estados Unidos, a punto tal que ustedes pueden ver que llegó un momento a ser el 30% de los trasplantados renales. ¿Cuán anticipado tiene que ser el trasplante? Este estudió 800 receptores divididos en 3 grupos dependiendo de la función renal. Si la tasa de filtración glomerular era menor de 10, entre 10 y 15 o más de 15. Y lo que demostró este estudio, es que aquellos pacientes trasplantados con mayor función renal tenían eventualmente mejor tasa de filtración glomerular al año de seguimiento que aquellos que tenían menor. Y es obvio porque tenían función renal residual. ¿Cómo fue la evolución del trasplante anticipado en Estados Unidos? Ustedes pueden ver este es un paper de 2011, en el primer gráfico, data de 19.000 trasplantes anticipados desde el 1995 al 2009. Ustedes pueden ver cómo evolucionó. En 1995 la línea sólida muestra que solamente el 5% de los pacientes eran trasplantados preventivamente, y para el 2009 ya había muchos pacientes que se habían trasplantado con un GFR más bajo, y para el 2009 ya había más distribución de la tasa de filtración glomerular al momento de inscripción en diálisis. Pero en este estudio no se demostró mejor sobrevida en aquellos pacientes independientemente de la tasa de filtración glomerular. Es decir, contradice un poco el otro estudio. Nosotros publicamos también un paper en el 2000, no me acuerdo qué año, 12, en donde también estudiamos la tasa de filtración glomerular al momento del trasplante y cuál era el impacto. Y uno puede ver que la mayoría de los pacientes tenían una tasa de filtración glomerular en esta figura de acá abajo a la derecha de entre 10 y hasta 20 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular. El resultado, una vez más, muestra que aquellos pacientes que tienen mayor tasa de filtración glomerular al momento del trasplante tenían mejor sobrevida. Ahora, hay mucha disparidad en Estados Unidos en quién recibe un trasplante de manera anticipada. No se puede ver muy bien acá, pero les voy a resumir. En general,
pacientes caucásicos tienden a recibir un trasplante preventivo mayor que otras minorías. Pacientes más añosos también, más mujeres que hombres recibían un trasplante preventivo. Hay mucha disparidad, como ustedes pueden ver en el mapa. Perdón por ir rápido, pero tengo que llegar a los 15 minutos. Ustedes pueden ver el mapa que depende del estado y la región de Estados Unidos, hay más trasplantes preventivos que en otras. Yo estoy en la región 10, que es Michigan, Ohio y Indiana, y estamos más o menos en la mitad de la tabla, aunque ahora estamos haciendo mucho más trasplantes preventivos. El año pasado en Cleveland Clinic el 41% de los 320 trasplantes fueron preventivos. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo llegar a hacer esto? Creo que acá en Argentina ahora se aprobó poder poner a un paciente que no tiene un donante vivo en la lista de espera y trasplantarse preventivamente. Ya está. Ya les repito, el año pasado hicimos 41% de los trasplantes fueron preventivos. Es prácticamente imposible que se realice un trasplante renal anticipado si no se deriva al paciente tempranamente. Como nefrólogos pensamos en acceso vascular, porque no queda bien que un paciente empiece diálisis sin acceso vascular, ¿no? Pero bueno, ese es el momento también para derivar al paciente a un centro de trasplante, para que se pueda hacer la evaluación y a su vez para poder educar al paciente para encontrar un donante vivo, etcétera, etcétera. Ningún paciente derivado tardíamente dentro de los 3 meses de iniciar diálisis se trasplanta anticipadamente, porque como en todas partes del mundo la evaluación lleva meses. A nosotros nos lleva 3, 6 meses evaluar un paciente a veces. En 2015, entre pacientes que iniciaron diálisis, el 25% nunca había visto un nefrólogo en Estados Unidos, no sé cómo es en Argentina. Entre los países con pacientes con estadios de insuficiencia renal crónica, estadio 4 o 5 en 2014, solo 2 tercios habían visto un nefrólogo antes. Es decir, tenemos que asegurarnos de cuidar al paciente con enfermedad renal crónica terminal desde temprano. Y se necesita, por supuesto, mucha más educación. La calidad de vida, no les voy a ver en detalle, pero la calidad de vida de los pacientes que reciben un trasplante preventivo es igual o mejor que aquellos pacientes que recibieron un trasplante renal de forma tardía. ¿Por qué la sobrevida del injerto es superior? Varias teorías, esto es totalmente teórico, pero ustedes ven la línea roja, el paciente tiene una buena capacidad funcional. Cuando desarrolla enfermedad renal crónica terminal y empieza diálisis, la calidad, digamos, el estatus funcional del paciente es mucho más baja en aquellos que ya están en diálisis que aquellos que tienen una creatinina de 3 o 3,5 y todavía pueden funcionar normalmente, pueden ir al trabajo, etc. Si el paciente se trasplanta, ustedes pueden ver que aquellos trasplantados anticipadamente tienen mejor capacidad funcional porque nunca dejan prácticamente de llevar una vida normal. A medida que se van trasplantando, eventualmente pueden mantener su calidad de vida, seguir trabajando, mantener una vida relativamente normal. Esto es totalmente teórico. Hay muchas teorías: malnutrición, estado inflamatorio crónico en los pacientes de diálisis, alteraciones del sistema inmune, incremento de sustancias proinflamatorias, etcétera, que derivan en complicaciones, ya sea infecciosas o cardiovasculares. Se evitan los riesgos asociados a la diálisis, especialmente si el paciente tiene un catéter, infecciones, etcétera. Hay mejor selección del candidato porque uno tiene más tiempo para elegir, para evaluar al paciente, inclusive tiene más tiempo para buscar un buen donante para ese receptor. En general hay menos rechazo, está probado que hay menos rechazo. Hay teorías, una de las teorías es que la uremia, hay varias teorías, pero en general todos los estudios demostraron menos rechazo a la larga. Y los mejores resultados se mantienen después de ajustar en general en todos los estudios, a pesar de ajustar de todo tipo de variables, los resultados siguen siendo consistentes. Hay un beneficio económico. Este es un estudio que se hizo ya hace varios años por Mike Abikasis, pero ustedes pueden ver que un paciente en la tablita de abajo,
Un año de diálisis en Estados Unidos antes del trasplante cuesta, 2 años cuestan $172.000. Cuando se hace un trasplante preventivo cuestan $113.000, es decir, el sistema se ahorra $58.000. Y esto se ha demostrado con todo tipo de diálisis y en tipos de momentos de trasplante. El trasplante en Estados Unidos es caro, relativamente caro, pero la diálisis es mucho más. La idea entonces es, cuando uno tiene insuficiencia renal crónica terminal y uno se aproxima a una función renal de 20 o menos, en realidad de 30 o menos, hay que derivar al paciente. El paciente tiene 3 opciones: hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal anticipado, y eventualmente de cualquier manera tiene que ser el paciente trasplantado. En conclusión, el trasplante renal anticipado tiene mejores resultados de supervivencia del injerto y del receptor que el trasplante renal de pacientes en diálisis, y cuanto más diálisis, cuanto más vintage tenga en diálisis, los resultados son peores. Se evitan los inconvenientes de la diálisis y disminuye el gasto. Debe ser ofrecido a todos los pacientes que tengan posibilidad de un donante vivo y no ahora. Hoy por hoy, ya digo, la mayoría de los pacientes reciben un donante cadavérico. Esto es muy bueno para pacientes. Nosotros la mayoría de los pacientes que hacemos anticipados son gente de avanzada edad que no pueden esperar 10 años, que tienen una edad de 72, 75 años y le damos un riñón que a lo mejor no es ideal, pero viene rápido y logran evitar la diálisis. La derivación temprana es fundamental. Con esto termino y espero que... Le agarré unos segundos. Fue muy rápido. Ya tenía miedo después de ayer. No. Hola, hola. Sí, bueno, gracias Emilio. Gracias a todos los expositores. Tenemos tiempo para 2 preguntas nada más. Bueno, yo quiero hacerle una a los 2 colegas acá y a Emilio también, referente a lo que habló el doctor Maldonado y de los tiempos de inscripción en lista de espera, que vos lo mencionaste, Emilio, recién, que lo tienen entre 3 y 6 meses. Nosotros conocemos la nuestra, que es muy alta, que vos la mencionaste, Rafael. A ustedes 2, el doctor Montero y el doctor... ¿Cuáles son los tiempos que tienen ustedes? En nuestra experiencia, obviamente, pues depende de las patologías del paciente, pero estamos hablando alrededor de 3 a 6 meses. 3 y 6 meses. ¿Y ustedes? Nosotros es un poco variable. Es que la política de asignación de órganos sí es muy difícil, pero nosotros para inscribir un paciente en lista de espera, acuérdate que la mayoría son de donante vivo. Entonces, aún así la mayoría son después de diálisis, lamentablemente, ¿no? Pero cuando se permite, nosotros abajo de 15 mililitros por minuto los empezamos a enlistar. Quiero hacer un comentario, que no se tome mal, de donante preventivo. Cuando vemos pacientes que transicionan de anticipado a trasplantados, y se lo explico y trato de que no lo tomen a mal los pacientes, les digo, lo único negativo es que no saben lo mal que se puede sentir un paciente con diálisis. Sí, entonces digamos, el impacto, la diferencia entre estar en diálisis y trasplantarse no es tan apreciada por el paciente porque no lo vivieron. Eso es muy importante también remarcarlo. Porque te dicen, yo vivía igual pero no tengo que tomar más medicaciones, claro, pero no vieron cómo se siente la gente que no puede trasplantarse. Y Camilo, una pregunta. Uno de los problemas que vemos para cuando analizamos los resultados de los diferentes tratamientos de rechazo mediado por anticuerpos es lo que definimos como respuesta, ¿no? La parte de inflamación es muy difícil verla si haces una biopsia repetida después del tratamiento, es muy difícil ver una respuesta constante. Nosotros habitualmente hacemos entre 1 mes y 2 meses posterior al trasplante una biopsia de seguimiento, y los que tienen todavía mucha inflamación damos otro hit, ¿no? Como serían las biopsias repetidas en lupus, por así decir. Y con eso observamos un buen control de la inflamación.
O sea, el problema es cómo defines respuesta, ¿no? No todos van a regresar su creatinina y sin embargo mantienen buena función renal a largo plazo. Entonces, creo que habría que tener cuidado con esas definiciones, ¿no? Hay un par de medidas que las que utilizan los grupos y es uno, en desensibilización si logro llevar a cero los anticuerpos, hablamos de rebote cuando ese mismo anticuerpo sube más de 1000 MFI, lo toman como rebote, más de 1000. Y el segundo, el rechazo mediado por anticuerpos a través de esta escala RIS, es decir, tomar la suma de rangos de MFI de 0 a 5000, 5000 a 10000 y hacer la suma de ese puntaje de cada DSA y de acuerdo al puntaje se habla, se mantuvo igual, bajó más, subió más de 2. Es lo que hay hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado este simposio. Un Gracias aplauso para nuestros ponentes. Y bueno, nos queda claro también que las mujeres, además de facturar, donan, ¿no?